Un padre cruel le dejó a su hija solo una yegua vieja y enferma, mientras sus hermanos recibieron tierras fértiles y ganado de primera. Con ese animal inútil aprenderás que las mujeres no tienen lugar en este negocio. Le escupió con desprecio, pero lo que nadie sabía era que esa yegua moribunda llevaba en su vientre el secreto que transformaría la humillación en el imperio ecuestre más respetado de toda la región. El sol de marzo caía implacable sobre el rancho Los Laureles cuando Valentina Solís, de 28 años, se paró frente al notario con las manos entrelazadas y el corazón encogido. A su alrededor, sus 3 hermanos mayores, Rodrigo, Esteban y Marcelo, ocupaban las mejores sillas del despacho improvisado en la casa principal. Ella permanecía de pie, como siempre, como toda su vida. Don Artemio Solís, su padre, había muerto hacía 2 semanas. Un infarto fulminante mientras revisaba los potreros al amanecer. Valentina había llorado su muerte con el dolor genuino de quien ama a pesar del maltrato constante, porque su padre nunca había ocultado su decepción de tener una hija entre 4 hijos, una mujer en un mundo de hombres, de caballos y tierra. El notario, don Efrén Maldonado, un hombre de 60 años con bigote canoso y lentes gruesos, carraspeó antes de abrir el sobre lacrado. El testamento de don Artemio Solís López. La habitación olía a madera vieja y al café que nadie había tocado. Procederé a la lectura de las últimas voluntades, anunció don Efrén con voz solemne. Valentina respiró hondo. No esperaba gran cosa, quizás una pequeña parcela, algunos ahorros, algo que le permitiera comenzar una vida independiente después de 30 años de servir a su padre como ama de llaves no remunerada. A mi hijo primogénito, Rodrigo Solís, le heredo el casco principal del rancho Los Laureles, que comprende 200 hectáreas de pastizal de primera calidad, la casa grande, los establos nuevos y 50 cabezas de ganado de cría. Rodrigo sonrió con suficiencia. A sus 35 años, siempre había sabido que recibiría la mejor parte. Se había encargado de recordárselo a Valentina cada vez que ella osaba opinar sobre el manejo del rancho. A mi segundo hijo, Esteban Solís, le heredó 100 hectáreas al norte del rancho, que incluyen el río, 30 cabezas de ganado y los derechos de agua para riego. Esteban asintió satisfecho. Las tierras con acceso al río eran las segundas más valiosas. A sus 32 años, ya planeaba expandir el cultivo de alfalfa. A mi tercer hijo, Marcelo Solís, le heredo 80 hectáreas de potrero alto, 25 cabezas de ganado y el tractor nuevo con todos sus implementos. Marcelo, el menor de los varones con 29 años, golpeó el brazo de su silla con satisfacción. Las tierras altas eran perfectas para ganado de engorda. Valentina sintió que el corazón le latía más rápido. Quedaban aún algunas parcelas menores, algunos animales, algo de dinero. Su padre no podía haberla dejado completamente desamparada. Don Efrén hizo una pausa y la miró por encima de sus lentes. Había algo en sus ojos, compasión, pena. Valentina no supo interpretarlo. Y a mi hija Valentina Solís, continuó el notario con voz más suave, le heredo la yegua Canela, con su potrero de 5 hectáreas al extremo sur del rancho. El silencio que siguió fue tan denso que Valentina pudo escuchar el zumbido de una mosca contra la ventana. Luego, la carcajada de Rodrigo estalló como un trueno. La yegua Canela rió golpeando la mesa con la palma abierta. ¿Esa yegua vieja que está más muerta que viva? Esteban se unió a la risa. Papá tenía sentido del humor hasta el final. Marcelo negó con la cabeza, fingiendo compasión. Pobre Valentina. Te dejó exactamente lo que vales. Nada. Valentina sintió que el piso se movía bajo sus pies. Canela. La yegua que había llegado al rancho hacía 15 años, cuando Valentina tenía apenas 13. Una yegua pura sangre que en su juventud había sido hermosa, ágil, prometedora, pero los años y el descuido la habían convertido en una sombra de lo que fue. «Hay una nota personal», dijo don Efrén extendiendo un sobre a Valentina. Con manos temblorosas, ella abrió el sobre y desdobló la hoja.
La letra irregular de su padre parecía burlarse desde el papel amarillento. Valentina, te dejo a Canela porque ustedes son iguales, viejas, inútiles, incapaces de producir nada de valor. Ese animal no sirve ni para carne. Está enferma, débil, acabada, como tú. Tal vez así aprendas que las mujeres no tienen lugar en el negocio de los caballos. Vende esa yegua por lo que puedas sacar y busca un marido que te mantenga. Es lo único para lo que sirves. Artemio Solís. Las palabras se clavaron en su pecho como puñales. Valentina levantó la vista y encontró las miradas burlonas de sus hermanos. Rodrigo se había levantado y le arrebató la carta de las manos. «Déjame ver qué dice el viejo», dijo leyendo en voz alta. Cuando terminó de leer, los tres hermanos estallaron en carcajadas. Incluso don Efrén, el notario, bajó la mirada incómodo. «Papá siempre fue directo», dijo Esteban limpiándose las lágrimas de la risa. «Al menos fue honesto contigo. Una yegua enferma para la hija enferma», añadió Marcelo. «Perfecto». Valentina apretó los puños hasta que las uñas se clavaron en sus palmas. No era cierto que estuviera enferma. Había tenido neumonía hacía 2 años, sí. Una neumonía severa que la dejó débil durante meses. Pero se había recuperado. Había vuelto a trabajar en el rancho cuidando de su padre enfermo, administrando la casa, preparando las comidas para los peones. «Los documentos de transferencia están listos», dijo don Efrén, claramente incómodo. «Valentina, necesito que firmes aquí para recibir oficialmente tu herencia». Valentina tomó la pluma. Su mano temblaba tanto que apenas pudo escribir su nombre. 5 hectáreas de tierra árida al extremo sur del rancho, donde nadie quería estar porque no había agua cercana ni sombra, y una yegua de 20 años que apenas podía caminar. «¿Dónde vas a vivir?», preguntó Rodrigo con falsa preocupación. «La casa grande es mía ahora, y no creo que quieras quedarte aquí como sirvienta». Valentina lo miró directamente a los ojos. «Me mudaré al rancho sur, a mi propiedad». Rodrigo soltó otra carcajada. «¿Al rancho sur? ¿Te refieres a esas 5 hectáreas de piedras y polvo? Ni siquiera hay casa allí, solo un cobertizo medio caído. Es más de lo que necesito», respondió Valentina con voz que apenas controlaba. «Llévate tus cosas hoy», ordenó Rodrigo. Su tono había perdido el humor y ahora era pura crueldad. «Quiero que esta casa esté vacía de mujeres inútiles antes del anochecer». Valentina asintió lentamente. Había vivido en esa casa toda su vida. Conocía cada rincón, cada crujido de las tablas del piso, cada mancha en las paredes, pero ya no era su hogar. «Una cosa más», dijo Esteban con una sonrisa torcida. «Canela está en el establo viejo. No te preocupes por moverla hoy. Está tan débil que probablemente no sobreviva al viaje. Algunos vecinos me han ofrecido comprarla para carne de perro», añadió Marcelo. «Te daría 100 pesos por ella. Es más de lo que vale». Valentina salió del despacho sin responder. Caminó por la casa recogiendo sus escasas pertenencias. Ropa vieja y remendada, algunos libros que había leído 100 veces, fotografías de su madre muerta cuando Valentina tenía 5 años. Todo cabía en 2 maletas de cartón gastadas. Cuando bajó las escaleras por última vez, sus hermanos estaban en el comedor brindando con tequila. «Por el viejo Artemio», decía Rodrigo alzando su vaso, «que hasta muerto sigue poniendo a cada quien en su lugar». Valentina salió al patio. El sol ya comenzaba a bajar, pintando el cielo de naranjas y rojos. Se dirigió hacia el establo viejo, una construcción de madera que amenazaba con colapsar en cualquier momento. Dentro, en el último compartimento, encontró a Canela. La yegua alzó la cabeza lentamente cuando Valentina se acercó. Sus ojos grandes y oscuros la miraron con una mezcla de cansancio y reconocimiento. Canela había sido hermosa una vez, una yegua pura sangre con pelaje castaño brillante y crines que volaban al viento como seda negra. Ahora era solo piel y huesos. Sus costillas se marcaban bajo el pelaje opaco y sin brillo. Una de sus patas traseras temblaba constantemente, señal de alguna lesión mal curada. Tenía llagas en el lomo donde la montura mal ajustada había rozado durante años. «Hola, vieja amiga», susurró Valentina acercándose lentamente. Canela relinchó suavemente.
Un sonido débil, casi imperceptible. Valentina extendió la mano y acarició el cuello del animal. Bajo sus dedos podía sentir cada hueso, cada costilla. «Dicen que no sirves para nada», continuó Valentina, sintiendo que las lágrimas finalmente escapaban. «Dicen que estás acabada, que eres inútil». La yegua apoyó su cabeza contra el pecho de Valentina. El peso era mínimo, como si el animal hubiera perdido la sustancia misma de su ser. «Somos dos», dijo Valentina abrazando el cuello huesudo. «Dos inútiles que nadie quiere». Pasó varios minutos así, de pie en el establo oscuro, abrazada a la única herencia que su padre le había dejado. Podía escuchar las risas de sus hermanos desde la casa. Risas que celebraban su humillación, su fracaso, su insignificancia. Cuando finalmente se separó de Canela, Valentina notó algo. El vientre de la yegua estaba ligeramente abultado. No mucho, pero era visible ahora que miraba con atención. Se arrodilló en el suelo sucio del establo y pasó las manos cuidadosamente por el abdomen del animal. Canela permaneció quieta, como si entendiera que Valentina buscaba algo. Entonces lo sintió. Un movimiento sutil, casi imperceptible. Un latido, una vida. Valentina se quedó paralizada. Canela estaba preñada. Salió corriendo del establo y buscó a Vicente, el peón más viejo del rancho. Un hombre de 70 años que había trabajado para su padre durante 40. Don Vicente. Jadeó encontrándolo junto al corral. «Canela, la yegua Canela, está preñada». El viejo la miró con tristeza. «Sí, mijita. Don Artemio la puso con el semental hace como 11 meses, pero todos pensamos que perdería el potro. Está muy débil. ¿Por qué nadie me lo dijo?» Vicente se encogió de hombros. «Tu papá no quería que lo supieras. Decía que si nacía algo sería tan inútil como la madre». Valentina sintió que la sangre le hervía. Su padre había sabido. Había sabido que Canela estaba preñada cuando escribió el testamento. Y aún así la había llamado inútil, incapaz de producir nada de valor. «¿Qué semental?», preguntó Valentina, su mente ya calculando posibilidades. «Emperador», respondió Vicente. «El pura sangre que compró don Artemio hace 2 años. Ese caballo costó una fortuna». Valentina conocía a Emperador, un semental magnífico de líneas campeonas, con papeles que lo conectaban a ganadores de carreras nacionales. Su padre lo había comprado para mejorar la línea de sangre del rancho. Si Canela llevaba un potro de Emperador, «¿Cuánto falta para que pare?», preguntó, su voz temblando. «1 mes, tal vez menos. Pero mijita», Vicente bajó la voz, «esa yegua está muy mal. No creo que sobreviva al parto, y si lo hace, el potro probablemente nazca muerto o débil». Valentina asintió lentamente. Regresó al establo donde Canela esperaba. La yegua la miró con esos ojos cansados, como si supiera que su tiempo era limitado. «Vas a tener un bebé», le dijo Valentina arrodillándose junto a ella. «Y yo voy a asegurarme de que ambos sobrevivan. Te lo prometo». Esa noche, mientras el sol se ocultaba completamente, Valentina improvisó un arnés con cuerdas viejas y comenzó a guiar a Canela lentamente hacia el rancho sur. El viaje, que normalmente tomaba 20 minutos a caballo, les llevó 2 horas. Canela caminaba despacio, deteniéndose cada pocos pasos para recuperar el aliento. Valentina la animaba suavemente, hablándole, prometiéndole que pronto descansaría. Cuando finalmente llegaron al cobertizo destartalado que sería su nuevo hogar, la luna ya había salido. Valentina acomodó a Canela en el espacio más protegido, usando su propia cobija para hacer un lecho suave sobre la tierra. Se sentó junto a la yegua, con la espalda contra la pared de madera podrida, y miró hacia el cielo estrellado a través de los agujeros del techo. Las palabras de su padre resonaban en su mente. Vieja, inútil, incapaz de producir nada de valor. Pero mientras acariciaba el vientre abultado de Canela, sintiendo la vida que crecía dentro, Valentina supo algo con absoluta certeza. Su padre se había equivocado, y ella pasaría el resto de su vida demostrándolo. El amanecer llegó con el canto de los gallos lejanos y el frío cortante de la madrugada.
Valentina despertó tiritando, acurrucada junto a Canela, que al menos le había dado algo de calor durante la noche. Cada músculo de su cuerpo protestaba mientras se ponía de pie. El cobertizo era peor de lo que recordaba. Las paredes de madera tenían grietas por donde entraba el viento. El techo de lámina oxidada tenía tantos agujeros que la luz del sol creaba un patrón de estrellas en el suelo de tierra. No había puerta, solo un marco vacío. No había ventanas, solo huecos irregulares. Valentina salió y contempló su nueva propiedad bajo la luz del día. 5 hectáreas de tierra seca y pedregosa que se extendían hacia las colinas áridas. No había árboles, no había sombra, no había agua. Lo único que había era un pozo seco, a unos 50 metros del cobertizo, testimonio de algún intento fallido de cultivar aquella tierra. Regresó junto a Canela. La yegua seguía echada, su respiración era trabajosa y su costado se movía con esfuerzo. Valentina pasó las manos por el cuerpo del animal, revisando las llagas, sintiendo cada hueso prominente. «Necesitas comida y agua», murmuró. «Las dos las necesitamos». Abrió una de sus maletas y sacó lo poco que había traído consigo. Una muda de ropa, un cepillo, un jabón casi terminado y en el fondo, envuelto en un paño, el reloj de oro de su madre, lo único de valor que tenía en el mundo. Se cambió la ropa del día anterior, se amarró el cabello en una trenza apretada y tomó el reloj. No había tiempo para sentimentalismos. Necesitaba convertir ese oro en comida y en esperanza. El pueblo de San Rafael estaba a 3 kilómetros de distancia. Valentina caminó bajo el sol creciente, con el reloj guardado en el bolsillo de su falda y el estómago rugiendo de hambre. No había comido nada desde el día anterior. El pueblo despertaba lentamente. Don Chuy, el dueño de la tienda de abarrotes, barría la entrada de su negocio cuando Valentina se acercó. «Buenos días, don Chuy». El hombre levantó la vista y su expresión cambió al reconocerla. Todo el pueblo ya sabía lo del testamento. Las noticias volaban rápido en San Rafael. «Valentina», dijo con un tono que mezclaba compasión y incomodidad, «supe lo de tu papá. Lo siento mucho». «Gracias», respondió ella simplemente. «Vengo a vender algo». Sacó el reloj y se lo mostró. Era una pieza hermosa, antigua, con grabados delicados en la tapa. Las iniciales de su madre brillaban en el centro. MS María Solís. Don Chuy silbó por lo bajo. «Es una pieza fina. ¿Estás segura?» «Necesito el dinero», dijo Valentina con voz firme, aunque por dentro se le partía el corazón. El comerciante examinó el reloj con cuidado. «Te puedo dar 300 pesos». Valentina sabía que valía el doble, tal vez el triple, pero no estaba en posición de negociar. «Está bien». Don Chuy fue a su caja y contó los billetes. Valentina los guardó con manos temblorosas. 300 pesos. Era más dinero del que había tenido nunca en su vida, pero también sabía que no duraría mucho. «Necesito algunas cosas», dijo. «Heno para mi yegua, maíz, avena si tiene. Y para mí frijoles, arroz, algo de pan». Mientras don Chuy preparaba su pedido, otros vecinos comenzaron a llegar. Doña Remedios, la partera y curandera del pueblo, entró con su canasta de hierbas. «Valentina, hija», dijo la anciana acercándose, «escuché lo que pasó. Tu padre, que Dios lo tenga en su gloria, no fue justo contigo». «Estoy bien, doña Remedios», mintió Valentina. «¿Es cierto que te dejó solo a Canela? ¿Esa yegua vieja y enferma?» Valentina asintió, sintiendo que las miradas de los presentes se posaban sobre ella con lástima. «Esa yegua no durará ni un mes», comentó don Pancho, el herrero, que acababa de entrar. «Está en los huesos. Lo mejor sería sacrificarla». «No», dijo Valentina con firmeza. «Canela está preñada». Un murmullo recorrió la tienda. Doña Remedios se acercó más. «¿Preñada? ¿De qué semental?» «De emperador, el pura sangre de mi padre». Don Pancho soltó una carcajada áspera. «Aunque sea de emperador, ese potro nacerá débil si es que nace. Una yegua en ese estado no puede gestar nada bueno». «Veremos», respondió Valentina recogiendo sus compras. Cuando iba a salir, doña Remedios la detuvo. «Espera, hija.
Si vas a intentar salvar a esa yegua y a su cría, necesitarás ayuda. La anciana sacó de su canasta varios manojos de hierbas secas. Esto es cola de caballo y ortiga. Hacen un té que fortalece la sangre. Dáselo a Canela 2 veces al día. Y esto. Sacó un frasco pequeño con un líquido oscuro. Es extracto de ajo con miel. 3 gotas en cada comida. Ayuda con las infecciones. No tengo dinero para pagar, dijo Valentina, sintiendo que las lágrimas amenazaban con salir. No te estoy cobrando, respondió doña Remedios con suavidad. Tu madre fue mi amiga, y tú siempre fuiste una buena muchacha. Además, añadió con un guiño, si ese potro nace y resulta ser algo especial, me invitarás a conocerlo. El camino de regreso fue más difícil cargando las provisiones. Valentina se detuvo varias veces para descansar, reorganizando el peso sobre sus hombros. El sol de media mañana caía implacable. Cuando finalmente llegó al cobertizo, encontró a Canela de pie, lo cual era buena señal. La yegua había salido y estaba intentando arrancar algunos hierbajos secos que crecían cerca. «Tengo algo mejor para ti», dijo Valentina descargando el heno. Preparó una comida para Canela, mezclando el heno con avena y un poco de agua que había traído en una garrafa. Mientras la yegua comía con avidez, Valentina preparó el té de hierbas que doña Remedios le había dado. Cuando Canela terminó de comer, Valentina le acercó el cubo con el té. La yegua lo olfateó con desconfianza al principio, pero finalmente bebió. Era un comienzo. Durante los siguientes días, Valentina estableció una rutina brutal. Despertaba antes del amanecer y caminaba 3 kilómetros hasta el río que atravesaba las tierras de Esteban. Llenaba 2 garrafas grandes con agua, las cargaba de regreso y las vaciaba en un barril viejo que había encontrado entre los escombros detrás del cobertizo. 4 viajes diarios, 6 kilómetros por viaje, 24 kilómetros en total cargando agua. Sus piernas temblaban al final de cada día, sus hombros ardían por el peso de las garrafas y sus manos se llenaron de ampollas que reventaron y se convirtieron en callos. Pero el agua era vida, para Canela, para ella misma, para el futuro que estaba creciendo en el vientre de la yegua. Una tarde, durante su segundo viaje del día, Esteban la interceptó junto al río. «¿Qué haces aquí?», preguntó con el ceño fruncido. «Sacar agua», respondió Valentina dejando las garrafas en el suelo. «Esta es mi propiedad ahora. El río es mío». Valentina lo miró directamente. «El río no es de nadie. Es de todos. Papá me lo dejó a mí, y no quiero verte rondando por aquí. Necesito agua para mi yegua». «Tu yegua debería estar muerta», escupió Esteban. «Estás perdiendo el tiempo y el dinero en un animal acabado. Véndela de una vez y busca trabajo en el pueblo». «No», dijo Valentina con una calma que sorprendió a ambos. «¿No? ¿Quién te crees que eres para decirme que no? Soy la dueña de 5 hectáreas y una yegua preñada de emperador», respondió ella. «Y si no te gusta que venga por agua, construiré mi propio pozo». Esteban soltó una carcajada. «¿Con qué dinero? ¿Con qué herramientas? Eres una mujer sola sin recursos. Te morirás de sed antes de cavar 1 metro». Valentina no respondió. Llenó sus garrafas en silencio. Las cargó sobre sus hombros y comenzó a caminar de regreso. Sentía la mirada burlona de Esteban clavada en su espalda. Esa noche, mientras Canela dormía y Valentina preparaba su escasa cena de frijoles con tortillas, reflexionó sobre las palabras de su hermano. Tenía razón. No podía seguir cargando agua eternamente. Necesitaba un pozo propio. Pero cavar un pozo requería herramientas que no tenía y conocimiento que no poseía, a menos que... Recordó algo que su padre solía decir. El viejo Melchor Ruiz puede encontrar agua donde nadie más puede. Tiene el don. Don Melchor era un saorí, uno de esos hombres raros que decían poder sentir dónde había agua bajo la tierra. Valentina siempre había pensado que era pura superstición, pero ahora, desesperada, estaba dispuesta a intentar cualquier cosa. Al día siguiente, en lugar de ir al río, caminó hacia el pueblo buscando a don Melchor. Lo encontró en su pequeña parcela en las afueras de San Rafael.
un hombre flaco y encorvado de 60 años que trabajaba su milpa con paciencia infinita. «Don Melchor», llamó Valentina acercándose por el sendero. El hombre levantó la vista y sonrió mostrando varios dientes faltantes. «La hija de Artemio Solís, escuché lo del testamento. Tu padre siempre fue un hombre duro. Necesito su ayuda», dijo Valentina sin rodeos. «Dicen que usted puede encontrar agua». Don Melchor se limpió las manos en su pantalón gastado. «¿En tu rancho del sur?» «Sí, tengo un pozo pero está seco, y no puedo seguir cargando agua desde el río». El viejo asintió lentamente. «He oído hablar de ese pozo. Tu abuelo lo excavó hace como 40 años. Encontró agua al principio, pero se secó. Excavó en el lugar equivocado. ¿Puede encontrar el lugar correcto?» «Puedo intentarlo. Pero cobra, muchacha». Valentina sintió que el corazón se le hundía. «No tengo mucho dinero». «No quiero tu dinero», dijo don Melchor con una sonrisa astuta. «Si encuentro agua y logras sacar un potro de esa yegua tuya, me darás una parte cuando lo vendas. Un 10%. Era un trato justo, más que justo considerando que sin agua no habría potrillo ni futuro. «Acepto». 2 días después, don Melchor llegó al rancho sur cargando una vara larga y bifurcada de sauce. Valentina lo observó con escepticismo mientras el hombre comenzaba a caminar lentamente por el terreno, sosteniendo la vara frente a él con las manos en los extremos de la horqueta. «Esto es ridículo», murmuró para sí misma, pero después de 20 minutos, la vara comenzó a temblar en las manos de don Melchor. El hombre siguió la vibración, caminando en círculos cada vez más pequeños hasta detenerse en un punto específico, a unos 30 metros del cobertizo. «Aquí», dijo clavando un palo en el suelo. «A unos 8 metros de profundidad. Es un buen caudal». «¿Cómo lo sabe?» «Llevo 40 años haciendo esto, muchacha. La tierra me habla si sé escucharla». El problema ahora era cavar. Valentina no tenía pico ni pala. Pero don Melchor conocía a don Pancho, el herrero, quien accedió a prestarle las herramientas a cambio de que Valentina le lavara y planchara su ropa durante un mes. Así comenzó la batalla más dura de su vida. Cada mañana, después de alimentar y medicar a Canela, Valentina tomaba el pico y comenzaba a cavar. La tierra era dura, compacta, llena de piedras. Sus manos, apenas recuperadas de las ampollas del acarreo de agua, se abrieron de nuevo sangrando sobre el mango del pico. Cavaba 2 horas antes de que el sol se pusiera demasiado fuerte. Descansaba durante el mediodía en el cobertizo junto a Canela. Cavaba otras 2 horas al atardecer. Luego hacía su viaje diario al río por agua, preparaba comida para ambas y caía exhausta en el suelo de tierra. 1 semana, 2 semanas. El hoyo crecía lentamente. 2 metros, 3 metros, 4 metros. Valentina había perdido peso que no podía darse el lujo de perder. Sus brazos, antes suaves, ahora mostraban músculos definidos. Su piel, antes protegida, ahora estaba bronceada y curtida por el sol. Y entonces, una tarde de la 3ª semana, cuando Valentina ya había perdido la cuenta de cuántos golpes de pico había dado, escuchó un sonido diferente. El pico no golpeó tierra dura sino algo suave, húmedo. Se arrodilló en el fondo del pozo y cavó con las manos. Barro, barro húmedo. Y luego comenzó a brotar. Un hilo pequeño al principio, luego más fuerte. Agua, agua fresca y clara que comenzó a llenar el fondo del pozo. Valentina lloró. Por primera vez desde la lectura del testamento, lloró con sollozos que le sacudieron todo el cuerpo. Lloró de alivio, de agotamiento, de gratitud. Cuando salió del pozo, cubierta de barro y lágrimas, encontró a doña Remedios esperándola. La anciana había venido a revisar a Canela y traía más hierbas medicinales. «¿Encontraste agua?», dijo con una sonrisa orgullosa. «Sí», respondió Valentina limpiándose el rostro. «Tenemos agua. Y llega justo a tiempo», añadió doña Remedios caminando hacia donde estaba Canela. «Tu yegua va a parir pronto, muy pronto». Valentina sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Cómo lo sabe?». «He atendido más partos de lo que puedes imaginar, de mujeres y de animales. Canela tiene todos los signos. 1 semana, tal vez menos».
Durante los siguientes días, Valentina no se apartó del lado de Canela. Había improvisado un refugio mejor para la yegua, usando tablas viejas y láminas que había encontrado entre los escombros. No era mucho, pero al menos protegía del sol y del viento. Canela, alimentada consistentemente por primera vez en años y medicada con las hierbas de Doña Remedios, había recuperado algo de fuerza. Ya no se veía al borde de la muerte, aunque seguía peligrosamente delgada. Una noche, 6 días después de la predicción de Doña Remedios, Valentina despertó con el sonido de Canela inquieta. La yegua caminaba en círculos, relinchando suavemente, sudando profusamente. «Ya viene», susurró Valentina encendiendo la lámpara de queroseno. Corrió hacia el pueblo en plena oscuridad. Golpeó la puerta de Doña Remedios hasta que la anciana abrió en camisón. «Es Canela», ya empezó. Las 2 mujeres corrieron de regreso al rancho. Cuando llegaron, Canela ya estaba echada. Sus flancos se contraían con cada contracción. «Está sufriendo», dijo Valentina con voz quebrada. «Todos sufrimos al dar vida», respondió Doña Remedios arremangándose. «Pero ella es fuerte, más fuerte de lo que tu padre creía». El parto duró 3 horas, 3 horas en las que Valentina creyó que perdería tanto a Canela como al potro. La yegua jadeaba, sudaba, luchaba con cada contracción. Doña Remedios la ayudaba cuando podía, hablándole con voz suave, guiando el proceso con manos expertas. Y entonces, cuando el cielo comenzaba a clarear con el amanecer, emergió. Primero las patas delanteras, luego la cabeza, finalmente el cuerpo completo. Un potro, pequeño, húmedo, temblando. Canela, exhausta hasta el punto del colapso, hizo un último esfuerzo por levantar la cabeza y lamer a su cría. «Es un macho», anunció Doña Remedios limpiando al potro con trapos. «Y míralo bien, Valentina. Este no es un potro común». Valentina se arrodilló junto al recién nacido. A pesar de ser pequeño y estar cubierto de líquido amniótico, ya mostraba señales de su linaje. Las patas largas y delgadas, el cuello elegante, la cabeza bien formada. El pelaje, aunque húmedo, prometía ser de un castaño oscuro casi negro, con una estrella blanca perfecta en la frente. «Es hermoso», susurró. El potro intentó ponerse de pie por primera vez. Cayó. Lo intentó de nuevo. Cayó otra vez. Pero al tercer intento, con las piernas temblando como ramas en el viento, logró mantenerse en pie. Canela, con un esfuerzo que debió costarle cada gramo de energía que le quedaba, también se puso de pie. El potro, guiado por el instinto, buscó las ubres de su madre y comenzó a mamar. Valentina y Doña Remedios intercambiaron miradas. Ambas habían visto nacer animales antes, pero esto era diferente. Había algo en este potro, en la forma en que se movía, en la determinación con que había luchado por ponerse de pie, en el brillo de sus ojos. «¿Cómo lo vas a llamar?», preguntó Doña Remedios. Valentina miró al potro, pensando en el camino recorrido, en la humillación del testamento, en las palabras crueles de su padre, en las semanas de lucha y dolor. Pensó en cómo todos habían dicho que Canela no serviría para nada, que estaba acabada. Y sin embargo, ahí estaba su cría, fuerte, decidido, hermoso. «Milagro», dijo finalmente. «Se llamará Milagro», porque eso era exactamente lo que era. Un milagro que acababa de nacer de la muerte y la humillación, y que sin que Valentina lo supiera aún, cambiaría su vida y la de toda la región para siempre. Los primeros días de vida de Milagro fueron un constante equilibrio entre el miedo y la esperanza. Valentina apenas dormía, vigilando cada movimiento del potro, cada respiración de Canela que seguía peligrosamente débil después del parto. Doña Remedios visitaba 2 veces al día, trayendo más hierbas, revisando a madre e hijo con ojos expertos. «La yegua está recuperándose», decía, «pero necesita más alimento, mucho más. Está produciendo leche y eso la está consumiendo». El problema era el dinero. Los 300 pesos del reloj de su madre se habían esfumado en comida, herramientas prestadas y medicinas básicas. Valentina tenía tal vez 50 pesos en el bolsillo y necesitaba alimentar a 2 bocas humanas y 2 equinas.
Una mañana, mientras Milagro dormía acurrucado junto a su madre, Valentina tomó una decisión. Caminó hacia el pueblo y se detuvo frente al salón de belleza de doña Lupita, una mujer robusta de 50 años que llevaba el cabello teñido de rubio imposible. «Buenos días, doña Lupita». La mujer levantó la vista de la revista que leía. «Valentina Solís, ¿qué te trae por aquí? Necesito trabajo». Doña Lupita la miró de arriba a abajo. Valentina sabía cómo lucía. Delgada hasta los huesos, con el cabello sin cortar en meses, las manos callosas y la piel bronceada por el sol. Nada que ver con las muchachas que trabajaban en el salón, siempre arregladas y perfumadas. «No tengo experiencia en belleza», continuó Valentina, «pero sé limpiar, organizar, lavar, lo que sea. ¿Por qué necesitas trabajo? Heredaste un rancho, 5 hectáreas de piedras y una yegua que acaba de parir. Necesito dinero para alimentarlas». Doña Lupita tamborileó sus uñas largas y pintadas sobre el mostrador. «Tengo una bodega llena de cajas, productos viejos, cosas que necesito organizar desde hace años. Si me la limpias y organizas, te pago 150 pesos. No era mucho, pero era algo. ¿Cuándo puedo empezar?» «Ahora mismo». Valentina trabajó 8 horas seguidas en aquella bodega sofocante. Organizó cajas, limpió estantes, clasificó productos por fecha de caducidad, barrió años de polvo acumulado. Cuando terminó, ya había anochecido y apenas podía mover los brazos. Doña Lupita inspeccionó el trabajo y asintió satisfecha. «Haces buen trabajo, muchacha. Si quieres, vienes 3 veces por semana a limpiar el salón. 50 pesos cada vez. 150 pesos semanales. 600 al mes». Era suficiente para comprar heno, avena, maíz y tal vez, solo tal vez, comenzar a ahorrar algo. Así comenzó la rutina que consumiría los siguientes meses de su vida. 3 días a la semana, Valentina caminaba al pueblo antes del amanecer. Limpiaba el salón de belleza durante 4 horas. Regresaba corriendo para cuidar de Canela y Milagro. Y luego trabajaba en su propio rancho hasta que la oscuridad la obligaba a parar. Los otros 4 días los dedicaba completamente a sus animales y a mejorar el rancho. Con el dinero que ganaba, compró tablas usadas y láminas para reparar el cobertizo. Poco a poco, fue transformándolo en un establo rudimentario pero funcional. Milagro crecía con una velocidad que asombraba a todos los que lo veían. A las 2 semanas ya corría por el potrero, sus patas largas devorando el terreno con una gracia natural. A un mes, su pelaje castaño oscuro brillaba bajo el sol y la estrella blanca en su frente destacaba como una marca de distinción. Pero era su temperamento lo que más llamaba la atención. Milagro no era tímido ni asustadizo como la mayoría de los potros jóvenes. Era curioso, valiente, casi temerario. Se acercaba a Valentina sin miedo, le mordisqueaba el cabello, la seguía por el rancho como un perro enorme. «Ese potro tiene algo especial», comentó don Vicente cuando vino a visitarlos un domingo. El viejo peón había traído un costal de avena como regalo. «En mis 40 años con caballos nunca vi un potro moverse así». «¿Así cómo?», preguntó Valentina, como si supiera que fue hecho para algo grande. Las palabras del viejo se quedaron con Valentina. Esa noche, mientras Milagro dormía junto a su madre, ella se sentó en el suelo del establo y comenzó a hacer cálculos en un cuaderno viejo. Milagro tenía sangre de campeón. Su padre, emperador, provenía de líneas ganadoras. Si el potro heredaba aunque fuera la mitad del talento de su padre, podría ser valioso, muy valioso. Pero entrenar un caballo de carrera requería conocimiento, instalaciones, dinero, cosas que Valentina no tenía. A menos que... Recordó algo que había escuchado años atrás. En el pueblo vecino de Santa Cruz, a 20 kilómetros de distancia, vivía un hombre llamado Germán Estrada, un ex jinete profesional que había tenido una caída devastadora 20 años atrás y ahora vivía retirado, entrenando ocasionalmente algunos caballos de carreras locales. Era un tiro largo, pero Valentina ya no tenía nada que perder. El siguiente domingo, pidió prestada la bicicleta oxidada de Doña Remedios y pedaleó los 20 kilómetros hasta Santa Cruz.
Encontró la casa de Germán Estrada al borde del pueblo, una construcción modesta, con un pequeño corral detrás. El hombre que abrió la puerta tenía 60 y tantos años, el cabello completamente blanco y caminaba con un bastón. Pero sus ojos grises eran penetrantes, analíticos, los ojos de alguien que había pasado la vida estudiando caballos. «¿Germán Estrada?», preguntó Valentina. «¿Quién pregunta? Me llamo Valentina Solís. Vengo de San Rafael. Necesito su ayuda». Germán la estudió con esa mirada que parecía ver a través de las personas. «¿Ayuda con qué?». «Tengo un potro, de 2 meses. Su padre es emperador, el semental pura sangre de mi padre. Necesito saber si vale la pena entrenarlo». El hombre soltó un resoplido. «Todos creen que su caballo es especial. La mayoría se equivoca. Entonces venga a verlo y dígame si me equivoco». Algo en la determinación de Valentina debe haber impresionado a Germán porque asintió lentamente. «Dame un minuto». 20 minutos después, Germán conducía su vieja camioneta por el camino polvoriento hacia el rancho de Valentina, con ella en el asiento del pasajero dirigiendo el camino. Cuando llegaron, Milagro estaba en el potrero pequeño junto a su madre. Al ver el vehículo desconocido, el potro levantó la cabeza, sus orejas alertas, sus ojos brillantes de curiosidad en lugar de miedo. Germán bajó de la camioneta lentamente, apoyándose en su bastón. Se acercó a la cerca y se quedó inmóvil, observando. Milagro, después de estudiar al extraño por un momento, comenzó a trotar por el potrero. No corría, no huía. Trotaba con un paso largo y fluido, que comía el terreno con eficiencia natural. Valentina vio cómo los ojos de Germán se estrechaban, cómo inclinaba ligeramente la cabeza, cómo sus dedos tamborileaban contra el bastón, señales que ella no sabía interpretar. «Acércalo», dijo finalmente. Valentina entró al potrero y llamó a Milagro. El potro se acercó inmediatamente, frotando su cabeza contra su hombro. Lo guió hasta donde estaba Germán. El viejo entrenador extendió la mano lentamente, dejando que Milagro la olfateara. Luego pasó las manos por el cuello del potro, por sus patas, por su pecho, por sus ancas. Lo hizo caminar en círculos. Lo observó desde todos los ángulos. El proceso tomó 20 minutos. Cuando Germán finalmente habló, su voz sonaba extrañamente emocionada. «¿Sabes lo que tienes aquí, muchacha?» «Un potro», respondió Valentina sin atreverse a esperar demasiado. «No es solo un potro. Este animal tiene una conformación casi perfecta. El pecho amplio para los pulmones, las patas traseras con el ángulo correcto para la propulsión, el cuello largo y flexible. Y mira sus ojos. ¿Ves esa inteligencia? No se puede entrenar la inteligencia. O la tiene o no la tiene». El corazón de Valentina comenzó a latir más rápido. «¿Entonces cree que puede ser bueno?» «¿Bueno?». Germán la miró directamente. «Si lo entrenas correctamente, este potro podría ser excepcional, pero entrenar un caballo de carreras no es fácil ni barato. Necesitas conocimiento, disciplina, tiempo y dinero. Mucho dinero». «¿Cuánto?». Germán hizo cálculos mentales. «Para entrenarlo hasta su primer carrera, tal vez 3 años, necesitarías al menos 30,000 pesos. Alimentación especial, veterinario, herraje, entrenamiento, registro, transporte. Y eso sin contar imprevistos. 30,000 pesos. Valentina ganaba 600 al mes. Haría falta más de 4 años solo para ahorrar esa cantidad, sin contar lo que necesitaba para sobrevivir. Su rostro debe haber reflejado la desesperación porque Germán continuó. «Hay otra opción. Yo podría entrenarlo. Tú cubres los costos de mantenimiento básico. Yo pongo mi conocimiento y tiempo. Cuando gane su primera carrera, repartimos el premio. 70 para ti y 30 para mí». Era generoso, demasiado generoso. «¿Por qué haría eso por mí?». El viejo sonrió con tristeza. «Porque llevo 20 años sin entrenar a un caballo que valga la pena. Porque en mi estado, con mi espalda rota, este será probablemente el último que entrene. Y porque este potro», miró a Milagro con algo parecido a la reverencia, «podría ser el que siempre busqué». Valentina extendió la mano. «Trato hecho».
A partir de ese día, Germán visitaba el rancho 3 veces por semana. Al principio, el entrenamiento consistía solo en socialización y manejo básico. Enseñarle a Milagro a dejarse tocar por completo, a aceptar la cabezada, a caminar guiado por una cuerda. La mayoría comete el error de querer correr antes de caminar, explicaba Germán. Un potro bien educado desde el principio será un caballo equilibrado toda su vida. Valentina absorbía cada palabra, cada lección. Por las noches, después de un día completo de trabajo, estudiaba en libros viejos sobre caballos que Germán le prestaba. Aprendía sobre nutrición equina, sobre estructura ósea, sobre desarrollo muscular. Canela, mientras tanto, también se recuperaba. Con alimentación adecuada y constante, la yegua que todos habían dado por muerta comenzaba a recuperar peso y fuerza. Nunca volvería a ser la yegua que fue en su juventud, pero al menos ahora podía vivir con dignidad. Los meses pasaban. Milagro cumplió 6 meses, luego 9, luego 1 año. Su transformación era asombrosa. El potro torpe se había convertido en un joven caballo de líneas elegantes y músculos definidos. Su pelaje brillaba como caoba pulida, y la estrella blanca en su frente era perfecta como una marca de identidad. Pero el dinero seguía siendo un problema constante. Los ingresos de Valentina apenas alcanzaban para la alimentación básica. No había fondos para el veterinario regular que Milagro necesitaba, ni para las vitaminas suplementarias que Germán recomendaba. Una tarde, mientras Valentina barría el salón de belleza, doña Lupita recibió la visita de don Arturo Mendoza, el dueño del hipódromo regional en la capital del estado. «Lupita, mi amor», decía el hombre con voz melosa, «el próximo mes organizamos el derbi juvenil. Necesito que consigas a las chicas más bonitas del pueblo para las ceremonias de premiación. Ya sabes que mis clientas son las mejores», respondía doña Lupita coqueta. Valentina, barriendo cerca, escuchaba sin querer. Derbi juvenil. Era una carrera para caballos de 2 años. El premio era de 50,000 pesos. Cuando don Arturo se fue, Valentina se acercó a doña Lupita. «¿Cualquier caballo puede entrar a esa carrera? Si tiene papeles y paga la inscripción, sí. ¿Por qué preguntas? Curiosidad nada más». Pero las ruedas en su mente ya giraban. Milagro cumpliría 2 años en 3 meses. Germán había dicho que estaba listo para comenzar el entrenamiento de velocidad. Si pudiera inscribirlo en el derbi juvenil, 50,000 pesos cambiarían todo. Esa noche compartió la idea con Germán. El viejo entrenador la miró pensativo. «Es arriesgado. Milagro tiene potencial, pero estará compitiendo contra caballos que han sido entrenados profesionalmente desde que nacieron. Caballos con nutrición óptima, instalaciones de primera, entrenadores con décadas de experiencia. Pero tiene oportunidad, ¿verdad?». Germán observó a Milagro trotando en el potrero bajo la luz del atardecer. «Sí», admitió finalmente. «Tiene oportunidad. Una pequeña, pero la tiene. Entonces lo intentaremos». El entrenamiento se intensificó. Germán llegaba al amanecer y trabajaba con Milagro durante 3 horas antes de que el sol se pusiera demasiado caliente. Le enseñaba a galopar con un ritmo constante, a responder a las señales sutiles, a conservar energía para el sprint final. Valentina observaba cada sesión cuando podía, aprendiendo, memorizando. Los días que Germán no venía, ella continuaba el entrenamiento siguiendo sus instrucciones al pie de la letra. El problema de la inscripción se resolvió inesperadamente. Don Vicente, el viejo peón que había trabajado para su padre, apareció una tarde con un sobre. «Encontré esto entre las cosas viejas de don Artemio», dijo entregándoselo a Valentina. «Son los papeles de Canela, completos, con toda su línea de sangre». Valentina abrió el sobre con manos temblorosas. Efectivamente, ahí estaban los documentos de registro de Canela. Y había algo más. 1,500 pesos en billetes viejos, escondidos entre los papeles. «Tu padre los guardaba para emergencias», explicó don Vicente. «Supongo que esto califica como emergencia. Con los papeles de Canela y el dinero para la inscripción,
Valentina viajó a la capital y registró a Milagro para el derbi juvenil. El oficial de registro la miró con escepticismo cuando vio su dirección en San Rafael. ¿De un rancho pequeño?, preguntó. ¿Sabes que competirás contra los mejores establos de la región? Lo sé, respondió Valentina con una calma que no sentía. La noticia de que Valentina Solís, la hija desheredada de Artemio, había inscrito a un potro en el derbi juvenil, corrió por San Rafael como pólvora. Las reacciones fueron predecibles. Rodrigo soltó una carcajada cuando se enteró. Esa tonta va a hacer el ridículo. Un potro de canela, esa yegua desahuciada, será la burla del hipódromo. Esteban fue más cruel. Ojalá lleve dinero extra. Va a necesitarlo cuando su caballo quede último y tenga que pagar su transporte de regreso. Marcelo simplemente negó con la cabeza. Papá tenía razón. Es una soñadora inútil, pero no todos pensaban igual. Doña Remedios organizó una vaquita entre las mujeres del pueblo, juntando 2,000 pesos que le dio a Valentina. Para lo que necesites, hija. Vitaminas, veterinario, lo que sea. Don Melchor, el saorí, donó 3 costales de avena de su propia cosecha. Ese potro va a ganar, dijo con convicción. Lo sé igual que sé dónde está el agua. Incluso doña Lupita aumentó su sueldo a 75 pesos por día, para que puedas comprarle herradura nueva a tu campeón. Las últimas semanas antes de la carrera fueron de entrenamiento intensivo. Milagro corría todas las mañanas. Sus músculos se definían más cada día. Su resistencia aumentaba constantemente. Germán estaba satisfecho pero cauteloso. Está listo físicamente, decía. Pero una carrera no se gana solo con el cuerpo. Se gana con el corazón. Y no sabremos si tiene corazón de campeón hasta que esté en la pista. La noche antes de partir hacia la capital, Valentina no pudo dormir. Se sentó en el establo junto a Milagro, acariciando su cuello sedoso, sintiendo los músculos poderosos bajo el pelaje brillante. Mañana lo sabremos, le susurró. Mañana descubriremos si tu abuelo se equivocó, si tu madre valía más de lo que él creyó, si yo valgo más de lo que él dijo. Milagro apoyó su cabeza contra su pecho, como había hecho desde que era un potro recién nacido. En ese momento, ganara o perdiera, Valentina supo que ya había triunfado. Había tomado la mayor humillación de su vida y la había convertido en algo hermoso. Había criado vida donde su padre solo vio muerte. Había encontrado esperanza donde él quiso plantar desesperación. Al amanecer, Germán llegó con su camioneta adaptada para transportar caballos. Entre él, Valentina y don Vicente cargaron a Milagro en el remolque. El caballo entró con calma, sin miedo, como si supiera que este viaje era importante. Doña Remedios, doña Lupita, don Melchor y media docena de vecinos más habían venido a despedirlos. Algunos traían flores, otros comida para el viaje. Todos traían buenas vibras y esperanza. «Tráenos el trofeo, muchacha», gritó don Melchor mientras la camioneta arrancaba. Mientras se alejaban de San Rafael, Valentina miró por el espejo retrovisor hacia su rancho. Las 5 hectáreas que su padre le había dejado como castigo ahora tenían un establo sólido, un potrero verde gracias al pozo de agua y corrales reparados. No era mucho, pero era suyo. Y mañana, en un hipódromo a 100 kilómetros de distancia, tendría la oportunidad de demostrar que las herencias envenenadas, con suficiente trabajo y fe, pueden florecer en jardines de victoria. El derbi juvenil esperaba, y con él, el momento de la verdad, el hipódromo regional. La esperanza era un mundo completamente diferente al que Valentina conocía. Gradas de concreto que podían albergar a miles de personas. Una pista ovalada perfectamente mantenida. Establos modernos con puertas de metal brillante y sistemas de ventilación. Todo olía a dinero, a poder, a privilegio. Valentina se sintió pequeña mientras guiaba a Milagro hacia el área de registro. Su ropa era sencilla, un pantalón de mezclilla gastado y una camisa de algodón que había lavado y planchado con especial cuidado. Sus botas eran viejas pero limpias. A su alrededor,
Los otros propietarios vestían ropa a cara, llevaban sombreros de marca y hablaban con la confianza de quien nunca ha conocido la necesidad. «Mira eso», escuchó que alguien murmuraba. «Una mujer trayendo su propio caballo. ¿Dónde está su equipo? Probablemente no tiene dinero ni para contratar un mozo», respondió otra voz con burla mal disimulada. Germán, que caminaba junto a ella cojeando con su bastón, le puso una mano en el hombro. «Ignóralos. Deja que Milagro hable por ti». El registro fue humillante. El oficial, un hombre corpulento con bigote engomado, revisó los papeles de Milagro con una expresión que mezclaba sorpresa y desdén. «¿Canela es la madre?», preguntó. «¿La yegua de Artemio Solís que estaba desahuciada?» «La misma», respondió Valentina con la barbilla en alto. «Y el padre es emperador, interesante». El hombre selló los documentos con más fuerza de la necesaria. «Estás en el grupo 3. La carrera es mañana a las 4 de la tarde. El sorteo de posiciones es esta noche a las 8. Condujeron a Milagro hacia los establos asignados. Valentina se había preparado para lo peor, pero aún así el contraste la golpeó como una bofetada. Los establos de los otros caballos eran amplios, con piso de caucho, comederos automáticos y nombre grabados en placas de bronce. El establo asignado a Milagro era el último de la fila, el más pequeño, con el piso de cemento agrietado y una puerta que apenas cerraba bien. «Es perfecto», dijo Germán notando la expresión de Valentina. «Menos distracciones. Y Milagro ha vivido en peores condiciones». Mientras acomodaban al caballo, un grupo de hombres se acercó. El que iba adelante era corpulento, de unos 50 años, con un sombrero tejano caro y botas de piel de cocodrilo. Valentina lo reconoció inmediatamente. Don Salomón Ortega, el dueño del establo más exitoso de la región. «Así que esta es la famosa hija de Artemio Solís», dijo el hombre con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «La que heredó la yegua inútil». Valentina no respondió. Continuó cepillando a Milagro con movimientos calmados. «Escuché que inscribiste a un potro de Canela en el derbi», continuó don Salomón. «Honestamente pensé que era una broma». «No es broma», dijo finalmente Valentina sin dejar de trabajar. «Permíteme darte un consejo, muchacha. Retira a tu caballo ahora que puedes. Vas a competir contra lo mejor de la región. Mi potro Relámpago ha ganado 3 carreras consecutivas. El trueno azul del rancho Monteverde nunca ha perdido. Y está el vendaval del establo Los Pinos, hijo de un campeón nacional. Mi caballo competirá», respondió Valentina girándose para mirarlo directamente. Don Salomón se acercó más. Su voz bajó a un tono casi confidencial. «Mira, sé que necesitas dinero, todos lo sabemos. Te ofrezco 5,000 pesos por tu potro ahora mismo. Es más de lo que vale un animal sin entrenamiento profesional. No está en venta. 10,000 entonces es mi última oferta. Ahórrate la humillación de mañana». Germán, que había estado en silencio, dio un paso adelante apoyándose en su bastón. «La señorita dijo que no, Salomón. Ahora muévete. Estás asustando al caballo». Don Salomón miró a Germán con reconocimiento. «Germán Estrada, pensé que te habías retirado después de tu accidente. Lo hice, pero este potro me hizo volver». Algo cambió en la expresión de don Salomón. El desprecio fue reemplazado por una chispa de preocupación. «¿En serio? ¿Tan bueno es?» «Mañana lo descubrirás», respondió Germán. Cuando don Salomón y su séquito se alejaron, Valentina sintió que las piernas le temblaban. «Casi acepto», admitió. 10,000 pesos. Es más dinero del que he visto en mi vida. Y es una fracción de lo que vale Milagro», dijo Germán. «Salomón lo sabe. Por eso quiere comprarlo ahora, antes de que todos lo sepan». Esa noche, en el sorteo de posiciones, Milagro obtuvo la puerta número 7. No era la mejor, pero tampoco la peor. Don Salomón observaba desde el otro lado del salón con una copa de brandy en la mano, rodeado de hombres que reían de sus chistes. Valentina durmió poco aquella noche. Se quedó en el establo junto a Milagro, sentada en el piso de cemento frío, escuchando la respiración tranquila del caballo. A medianoche, cuando el hipódromo finalmente quedó en silencio, lloró.
Lloró por su padre que nunca la había valorado, por su madre muerta que no pudo defenderla, por los años de humillación y desprecio. Pero cuando el sol comenzó a salir, pintando el cielo de rosas y naranjas, Valentina se secó las lágrimas. No más llanto, no más dudas. Hoy no era el día para la debilidad. Preparó a Milagro con un cuidado meticuloso. Lo cepilló hasta que su pelaje brilló como caoba pulida. Limpió sus cascos, peinó su crin, revisó cada centímetro de su cuerpo buscando cualquier señal de molestia o lesión. El caballo permanecía tranquilo, casi solemne, como si entendiera la importancia del día. A las 2 de la tarde, el hipódromo comenzó a llenarse. Valentina no había esperado público, pero para su sorpresa, un autobús completo de San Rafael llegó al estacionamiento. Doña Remedios, doña Lupita, don Melchor, don Vicente, don Pancho el herrero y docenas de vecinos más habían hecho el viaje. ¿Creíste que te íbamos a dejar sola?, preguntó doña Remedios abrazándola. Este pueblo entero está contigo, hija. Incluso habían hecho pancartas. Vamos, Milagro. San Rafael con Valentina. El orgullo de nuestro pueblo. Valentina sintió que el corazón se le hinchaba de gratitud. No estaba sola. Nunca lo había estado realmente. A las 3:30 comenzó el proceso de ensillado. Germán había contratado a un jinete profesional, un joven de 25 años llamado Pablo Reyes, que tenía reputación de ser inteligente en la pista. ¿Qué necesito saber de él?, preguntó Pablo mientras revisaba a Milagro. Es inteligente, dijo Germán. No lo fuerces al principio. Déjalo encontrar su ritmo. Ahorra energía para los últimos 200 metros. Ahí es cuando tiene que volar. Pablo asintió, claramente impresionado por lo que veía. Tiene buena conformación, músculos bien desarrollados. ¿Cuánto lleva entrenando? 1 año, respondió Valentina. ¿Solo 1 año? El jinete la miró con sorpresa. La mayoría de estos caballos llevan entrenando desde que tienen 6 meses. Milagro es especial. A las 4 en punto, 12 potros de 2 años fueron guiados hacia las puertas de salida. El ambiente estaba cargado de tensión, emoción, anticipación. Las gradas estaban llenas. Miles de personas gritaban, apostaban, sostenían sus boletos con esperanza. Valentina estaba junto a la baranda con Germán a su lado. Sus manos agarraban el metal con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. Milagro entró a la puerta número 7 con calma. No pateó, no se asustó, simplemente esperó. Pablo ajustó su posición en la silla, inclinándose sobre el cuello del caballo, susurrándole algo que Valentina no pudo escuchar. El silencio antes de la campana fue absoluto. 1000 respiraciones contenidas. Y entonces el timbre sonó. Las puertas se abrieron. 12 caballos explotaron hacia adelante en una ráfaga de músculo, velocidad y determinación. Los primeros 100 metros fueron caóticos. Empujones, jockeys buscando posición, caballos chocando flancos. Milagro salió limpio pero quedó en 7º lugar, justo en medio del pelotón. «Vamos, vamos», murmuraba Valentina, sus ojos clavados en el caballo castaño con la estrella blanca. En los siguientes 100 metros, la carrera se organizó. Relámpago, el favorito de don Salomón, tomó la delantera. Trueno Azul y Vendaval peleaban por el 2º lugar. Milagro se mantenía en 5º, Pablo siguiendo las instrucciones de Germán, ahorrando energía. A mitad de la pista, Pablo comenzó a mover a Milagro hacia afuera, buscando espacio limpio. El caballo respondió inmediatamente, acelerando con un cambio de marcha tan fluido que parecía que había estado conteniendo su verdadera velocidad todo el tiempo. 4º lugar, luego 3º. La multitud comenzó a notarlo. El caballo desconocido con el número 7 que venía desde atrás. Faltaban 200 metros. Relámpago seguía en la delantera, pero comenzaba a mostrar signos de fatiga. Trueno Azul lo presionaba por su derecha. Y desde atrás, como una tormenta castaña, venía Milagro. 150 metros. Pablo le dio rienda suelta. Milagro se lanzó hacia adelante con una explosión de velocidad que hizo que la gente en las gradas se pusiera de pie. Sus patas devoraban el terreno. Su crin volaba.
Sus ojos brillaban con una determinación feroz. 100 metros. Rebasó a Vendaval, luego a Trueno Azul. Solo quedaba Relámpago adelante. El favorito, el invencible. 50 metros. Milagro alcanzó el flanco de Relámpago. Los dos caballos corrían hombro con hombro, ninguno cediendo, ambos dando todo. Valentina gritaba sin darse cuenta. «Vamos, Milagro, vamos, mi amor, tú puedes». Los últimos 20 metros fueron eternos. Milagro y Relámpago, cuello con cuello, ninguno dispuesto a perder. Pablo se inclinó completamente sobre Milagro, pidiéndole ese último esfuerzo. Y Milagro, el potro que había nacido de una yegua desahuciada, que había sido parte de una herencia de humillación, que todos habían dicho que no valía nada, encontró algo más en lo profundo de su ser. Un último impulso, un último empujón, una última explosión de velocidad pura. Cruzó la línea de meta medio cuerpo adelante de Relámpago. El hipódromo explotó. El sonido era ensordecedor. Miles de personas gritando, aplaudiendo, algunos celebrando, otros maldiciendo sus apuestas perdidas. Valentina no podía respirar. Se aferró a Germán, que tenía lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. «Lo hizo», murmuraba el viejo entrenador. «Ese maldito potro magnífico lo hizo». En las gradas, la delegación de San Rafael había enloquecido. Doña Remedios lloraba abrazada a doña Lupita. Don Melchor gritaba: «Lo sabía, yo lo sabía». Don Vicente se había quitado el sombrero y lo agitaba en círculos sobre su cabeza. Pablo Reyes guió a Milagro de regreso hacia el círculo del ganador. El caballo apenas sudaba, su respiración ya se estaba normalizando, sus ojos brillantes y alertas. Parecía casi decepcionado de que la carrera hubiera terminado tan pronto. Valentina corrió hacia él. Sus piernas apenas la sostenían. Cuando llegó, abrazó el cuello de Milagro, sintiendo el calor de su cuerpo, el latido fuerte de su corazón. «Lo lograste», susurró contra su pelaje. «Lo logramos». La ceremonia de premiación fue un borrón. Le entregaron un trofeo grande de plata. Hubo fotografías. Un cheque gigante con la cantidad de 50,000 pesos. Valentina sostenía el trofeo con manos temblorosas, tratando de procesar que todo esto era real. Don Salomón se acercó después de la ceremonia. Su expresión era una mezcla compleja de respeto y frustración. «Buen caballo», dijo simplemente. «Muy buen caballo. Si alguna vez quieres venderlo, mi oferta ahora es de 200,000 pesos». «No está en venta», respondió Valentina, pero esta vez su voz no temblaba. «Nunca lo estará». El viaje de regreso a San Rafael fue triunfal. El autobús con los vecinos formaba una caravana con la camioneta de Germán, tocando las bocinas, gritando por las ventanas. Cuando entraron al pueblo al anochecer, parecía que cada habitante había salido a recibirlos. Había música, comida, baile en la plaza principal. Niños corrían alrededor de Milagro, que caminaba con paciencia entre la multitud, como si los desfiles de victoria fueran algo cotidiano. El trofeo pasaba de mano en mano, cada persona del pueblo queriendo tocarlo, sostenerlo, sentir que eran parte de algo especial. Era casi medianoche cuando Valentina finalmente pudo llevar a Milagro de regreso a su establo. Lo cepilló una última vez, le dio agua fresca del pozo que ella misma había cavado, y se aseguró de que tuviera suficiente heno para la noche. Canela se acercó para olfatear a su hijo, como si quisiera confirmar que había regresado a salvo. Los dos caballos compartieron un momento tranquilo mientras Valentina los observaba. «Tu hijo es un campeón», le dijo a Canela, «justo como yo sabía que lo sería, justo como tu dueño nunca creyó que fuera posible». Salió del establo bajo un cielo lleno de estrellas. El cheque de 50,000 pesos estaba doblado en su bolsillo. Era suficiente para comprar alimento de calidad para un año, para pagar a Germán y a Pablo, para mejorar las instalaciones, para empezar a construir algo real. Pero más importante que el dinero, era lo que representaba: validación, prueba de que su padre se había equivocado, evidencia de que ella, Valentina Solís, la hija despreciada, valía algo después de todo. Estaba perdida en estos pensamientos cuando escuchó el sonido de un motor acercándose.
Una camioneta vieja y abollada se detuvo frente a la entrada de su rancho. Del vehículo bajaron 3 hombres. Tardó un momento en reconocerlos bajo la luz tenue de la luna. Cuando lo hizo, sintió como si le hubieran arrojado agua helada. Rodrigo, Esteban y Marcelo, sus hermanos. No los había visto desde el día de la lectura del testamento, 18 meses atrás. Pero ahora estaban aquí, de pie frente a ella, y ninguno lucía como los hombres arrogantes que recordaba. Rodrigo había perdido peso. Su ropa, antes siempre impecable, estaba arrugada y manchada. Esteban tenía ojeras profundas, y las manos le temblaban ligeramente. Marcelo, el más joven, no podía sostenerle la mirada. «Valentina», dijo Rodrigo con voz que sonaba extrañamente hueca. «Necesitamos hablar contigo». Valentina cruzó los brazos sobre el pecho. Su corazón latía rápido, pero mantuvo la voz calmada. ¿Sobre qué? Sobre el rancho, sobre nosotros, sobre todo. «Es tarde», respondió ella, «y estoy cansada. Fue un día largo. Por favor», intervino Esteban, y había algo en su tono, desesperación quizá, que hizo que Valentina se detuviera. «5 minutos», dijo finalmente. «Hablen». Los 3 hermanos intercambiaron miradas. Finalmente, Rodrigo habló. «Todo se vino abajo», comenzó. «El rancho, las tierras, todo. Resulta que papá tenía deudas que no conocíamos, hipotecas sobre las propiedades, préstamos con agiotistas. Cuando murió, todos vinieron a cobrar». Valentina escuchaba en silencio. Su rostro no mostraba emoción. «Perdimos casi todo», continuó Esteban. «Tuvieron que rematar el ganado para pagar las deudas. Luego vendimos el tractor, después las tierras del norte, las del este. Cada vez más hasta que ya no quedó casi nada. El banco se quedó con la casa grande hace 3 meses», añadió Marcelo, su voz apenas un susurro. «No teníamos con qué pagar la hipoteca». «Cuánto lo siento», dijo Valentina, y para su sorpresa, era verdad. No sentía satisfacción ante su caída, solo una tristeza distante. «Escuchamos lo de tu caballo», dijo Rodrigo. «Todo el estado está hablando de ello. El potro milagroso que salió de la nada y ganó el derbi juvenil». «Milagro no salió de la nada», corrigió Valentina con firmeza. «Salió de Canela, la yegua inútil que papá me dejó como castigo». Los 3 hermanos bajaron la mirada, incapaces de negar la verdad de esas palabras. «Vinimos a pedirte ayuda», dijo finalmente Rodrigo, y el esfuerzo que le costaba pronunciar esas palabras era visible. «Un préstamo, algo para empezar de nuevo. Te lo pagaríamos cuando pudiéramos». Valentina los miró uno por uno. Rodrigo, que le había dicho que era una carga inútil. Esteban, que la había echado del río que supuestamente le pertenecía. Marcelo, que se había reído de su herencia envenenada. Parte de ella, una parte oscura y herida, quería rechazarlos. Decirles que no, que cosecharan lo que habían sembrado, que sintieran el dolor de la desesperación como ella lo había sentido. Pero otra parte, la parte que había crecido durante estos 18 meses de lucha, la parte que había aprendido que el verdadero valor no venía de la venganza, sino de la dignidad, sabía que esa no era la respuesta. «No», dijo finalmente. Rodrigo asintió como si hubiera esperado esa respuesta. Los 3 hermanos se dieron la vuelta para irse. «Esperen», llamó Valentina. Se volvieron, confusión en sus rostros. «Dije que no les daré un préstamo, pero les ofrezco algo diferente». Sacó el cheque de su bolsillo, lo desdob, y lo miró bajo la luz de la luna. «Necesito ayuda con mi rancho», dijo. «El trabajo es duro, las horas son largas, el pago no es mucho, 1000 pesos por semana cada uno para empezar. Tendrán que vivir en la cabaña que voy a construir en la esquina este. Trabajarán bajo mis órdenes, siguiendo mis reglas. Y esto», sostuvo el cheque en alto, «esto es mío, ganado con mi esfuerzo y el talento del caballo que ustedes llamaron inútil». Los 3 hermanos la miraban como si hubiera hablado en otro idioma. «¿Nos estás ofreciendo trabajo?», preguntó Esteban incrédulo. «¿Trabajar para ti? Pueden aceptar o irse», respondió Valentina simplemente. «La decisión es suya, pero si aceptan, entiende esto.
Aquí no soy su hermana menor, soy su jefa. Y las cosas se hacen a mi manera. El silencio se extendió durante lo que pareció una eternidad. Entonces Marcelo dio un paso adelante. Acepto, dijo. No tengo nada más, y honestamente, merezco menos de lo que estás ofreciendo. Esteban fue el siguiente. Acepto también, y Valentina, lo siento. Siento cómo te tratamos, cómo te hablamos, todo. Finalmente, Rodrigo, el orgulloso primogénito, el que había recibido la mejor parte de la herencia, asintió lentamente. Acepto tus condiciones, y también lo siento. Nunca debimos subestimarte. Valentina sintió algo aflojarse en su pecho. No era perdón todavía, no completamente, pero era un comienzo. Empiezan el lunes al amanecer, dijo. No lleguen tarde. Cuando sus hermanos se marcharon en su camioneta abollada, Valentina se quedó de pie bajo las estrellas, sosteniendo el cheque que representaba su victoria, mirando el rancho que había construido de la nada. Las 5 hectáreas que su padre le había dejado como una maldición, ahora brillaban con posibilidad. El establo donde Canela y Milagro descansaban era sólido y limpio. El pozo que ella misma había cavado proporcionaba agua abundante. Y mañana, con sus propios hermanos trabajando bajo sus órdenes, comenzaría a expandirse. No era venganza lo que sentía, era justicia. Y mientras entraba a su pequeña casa, la casa que ella misma había mejorado poco a poco con cada peso ganado, Valentina supo algo con absoluta certeza. La hija despreciada se había convertido en una mujer de negocios. La yegua inútil había dado a luz a un campeón, y la herencia envenenada había florecido en un jardín de triunfos. Su padre se había equivocado en todo, y eso era la victoria más dulce de todas. 5 años habían pasado desde aquella noche bajo las estrellas cuando Valentina, de pie en el mismo lugar, contemplaba lo que su rancho se había convertido. Ya no eran 5 hectáreas de tierra árida. Ahora era un complejo de entrenamiento ecuestre que se extendía por 30 hectáreas, con establos modernos que albergaban a 20 caballos de carreras, 3 pistas de entrenamiento y una casa principal que había sido fotografiada para revistas de arquitectura rural. El letrero en la entrada, tallado en madera de cedro, brillaba bajo el sol de la mañana. Rancho Milagro, centro de entrenamiento ecuestre. Debajo, en letras más pequeñas, Valentina Solís, propietaria. Valentina tenía ahora 33 años. Su cabello, que alguna vez llevaba descuidado y sin forma, ahora caía en ondas suaves sobre sus hombros. Vestía jeans de calidad y botas de montar profesionales. Sus manos seguían siendo fuertes y callosas, testimonio de que nunca había dejado de trabajar junto a sus empleados, pero ahora también llevaban la confianza de alguien que había construido algo real. Milagro, ahora de 7 años, pastaba en el potrero principal. Ya no era un potro prometedor, sino un semental reconocido a nivel nacional. Después de aquel primer derbi juvenil, había ganado 18 carreras más, incluyendo el Gran Premio Nacional el año anterior. Su valor estimado superaba los 2 millones de pesos, pero Valentina había rechazado cada oferta de compra. «Nunca está en venta», respondía siempre. «Es más que un caballo, es la prueba de que los milagros existen». Canela había muerto hacía 2 años, tranquilamente durante el sueño, en un establo cálido y cómodo, rodeada de amor y dignidad. Valentina había llorado durante días, pero también había celebrado la vida de la yegua que todos dijeron que no servía para nada y que había cambiado el destino de su hija y su nieta. Ahora, caminando por los establos en esta mañana de sábado, Valentina revisaba cada detalle con el ojo meticuloso que había desarrollado. En el establo 5, una yegua de 3 años llamada Esperanza, hija de Milagro, se preparaba para su primera carrera la próxima semana. En el establo 7, un potro de 6 meses, nieto de Canela, daba sus primeros pasos de entrenamiento. «Buenos días, jefa», saludó Rodrigo saliendo del cuarto de aparejos. A sus 42 años, su hermano mayor había cambiado drásticamente. El trabajo duro había eliminado la gordura de la indulgencia, revelando músculos trabajados. Sus ojos, antes arrogantes,
Ahora mostraban humildad ganada a través del sudor y el esfuerzo. «Buenos días, Rodrigo. ¿Cómo amaneció Trueno?» «Bien. La hinchazón en la pata delantera ya bajó completamente. El veterinario dice que puede volver al entrenamiento suave la próxima semana». Valentina asintió satisfecha. Rodrigo había resultado ser excelente con los caballos una vez que dejó de lado su orgullo y realmente aprendió a escuchar, a observar, a cuidar. Era ahora su caballerango principal, responsable del bienestar de todos los animales. Esteban apareció conduciendo uno de los 3 tractores del rancho. Había descubierto un talento natural para el mantenimiento de las instalaciones y ahora supervisaba todo lo relacionado con construcción, reparaciones y la administración de las tierras de cultivo que producían el heno y la alfalfa para los caballos. «Valentina, terminamos de reparar la cerca del potrero norte», informó bajando del tractor, «y el nuevo sistema de irrigación estará funcionando para el lunes». «Excelente trabajo», respondió ella, y la sonrisa de satisfacción de Esteban era genuina. Había aprendido a encontrar orgullo en el trabajo bien hecho, sin importar quién daba las órdenes. Marcelo salía de la oficina con una carpeta bajo el brazo. El más joven de los hermanos había resultado tener cabeza para los números, y ahora era el administrador del rancho, manejando las finanzas, los contratos y las relaciones con los clientes. «Tenemos 3 nuevos contratos de entrenamiento», anunció. 2 potros de año y un caballo de 3 años que quieren preparar para la temporada de otoño. Los propietarios ofrecen tarifas muy buenas. «Revísalos con Germán», dijo Valentina. «Si él aprueba la calidad de los caballos, aceptamos». Germán Estrada, ahora de 68 años, seguía siendo el entrenador principal del rancho. Ya no podía hacer el trabajo físico, pero su conocimiento era invaluable. Tenía 3 asistentes jóvenes que hacían el trabajo pesado, mientras él dirigía cada sesión con ojo de águila. El rancho empleaba ahora a 22 personas de forma permanente. Entrenadores, caballerangos, veterinarios, herreros, personal de mantenimiento, cocinera para el comedor común. 22 familias que dependían del negocio que Valentina había construido, y ella sentía el peso de esa responsabilidad cada día. Pero no era una carga, era un propósito. A media mañana, una camioneta lujosa entró por el camino principal. Del vehículo bajó una mujer de unos 40 años, elegantemente vestida con ropa de montar de diseñador. Valentina la reconoció inmediatamente. Sofía Mendoza, dueña de una cadena de restaurantes exitosa y nueva entusiasta de las carreras de caballos. «Señora Solís», saludó la mujer extendiendo la mano. «Gracias por recibirme sin cita previa. Llámame Valentina, por favor. ¿En qué puedo ayudarte?» «Tengo una yegua», comenzó Sofía. «La compré hace 6 meses creyendo que era una buena inversión. Pero los entrenadores con los que he trabajado dicen que es demasiado testaruda, que no tiene lo necesario para carreras. Me recomendaron sacrificarla». Valentina sintió algo familiar en esas palabras. «¿Puedo verla?». Media hora después, la yegua en cuestión había sido transportada al rancho. Era una pura sangre de 4 años, color negro azabache, con ojos inteligentes pero desconfiados. Estaba delgada, con el pelaje sin brillo y una actitud defensiva que Valentina reconoció inmediatamente. No era que la yegua no tuviera talento, era que no había sido entendida. «Dame 3 meses con ella», dijo Valentina después de examinar al animal cuidadosamente. «Si para entonces no ves mejora, te devuelvo tu dinero». Sofía aceptó, claramente sorprendida por la confianza de Valentina. Durante las siguientes semanas, Valentina trabajó personalmente con la yegua, a la que habían nombrado Rebelde. Usó las mismas técnicas que había desarrollado con Milagro años atrás: paciencia, consistencia, respeto por la personalidad del animal. Y lentamente Rebelde comenzó a transformarse. Su pelaje recuperó el brillo. Su actitud defensiva se suavizó. Y cuando finalmente la dejaron correr libre en la pista de entrenamiento, mostró una velocidad y elegancia que hicieron que hasta Germán silbara con admiración. «Tienes un don», le dijo el viejo entrenador. «No solo con Milagro,
con todos los animales que otros rechazan. Ves algo que nadie más ve. Veo lo que podría ser, respondió Valentina simplemente, en lugar de lo que es ahora. Era un sábado de mediados de noviembre cuando el pasado regresó de una forma inesperada. Valentina estaba en la casa principal, revisando contratos en su oficina, cuando escuchó el sonido de una camioneta acercándose. Por la ventana, vio un vehículo viejo y maltratado estacionarse cerca de la entrada. Un hombre bajó lentamente, con movimientos cuidadosos de quien carga dolor. Tardó un momento en reconocerlo. Don Salomón Ortega, el hombre que había intentado comprar a Milagro antes del derbi juvenil, ahora lucía completamente diferente. Había perdido peso, mucho peso. Su ropa cara había sido reemplazada por jeans gastados y una camisa simple. El sombrero tejano había desaparecido, revelando cabello canoso y ralo. Valentina salió a recibirlo, curiosidad mezclada con cautela. Don Salomón, saludó. Es una sorpresa verlo por aquí. El hombre intentó sonreír, pero fue más una mueca. Señora Solís, Valentina, sé que no tengo derecho a estar aquí después de cómo la traté. ¿Qué pasó?, preguntó ella directamente. Don Salomón suspiró pesadamente. Todo se derrumbó. Las deudas que había ocultado, las malas inversiones, el juego. Perdí el establo, los caballos, la casa. Mi esposa me dejó. Mis hijos no me hablan. Hizo una pausa. Escuché que usted contrata gente con experiencia ecuestre. Valentina lo estudió en silencio. Este hombre había intentado humillarla. Había apostado contra ella. Había tratado de comprar su sueño por una fracción de su valor. ¿Qué sabe hacer?, preguntó finalmente. Trabajé con caballos toda mi vida. Puedo limpiar establos, alimentar, lo que necesite. Solo necesito una oportunidad. Valentina pensó en la yegua Canela, despreciada por todos. Pensó en sí misma, la hija rechazada. Pensó en el perdón que había tenido que aprender a dar. Tenemos una posición abierta en el turno de limpieza nocturna, dijo. El trabajo es duro y el pago es básico. 800 pesos por semana para empezar. Don Salomón la miró con ojos húmedos. Es más de lo que merezco. Todos merecemos una segunda oportunidad, respondió Valentina. Pero aquí trabajará bajo las órdenes de Rodrigo, mi hermano. Y si causa problemas o trata de manipular la situación, se va inmediatamente. ¿Entendido? Entendido. Y Valentina, gracias, y lo siento, por todo. Cuando don Salomón se alejó hacia los establos para comenzar su primer turno, Germán, que había observado todo desde la distancia, se acercó a Valentina. «Eres mejor persona que yo», comentó. «Yo lo hubiera mandado a volar. Hace 5 años yo también lo hubiera hecho», admitió Valentina. «Pero he aprendido que la venganza no construye nada. La compasión sí». Esa noche, Valentina organizó una cena especial en el comedor del rancho. No era una ocasión particular, solo quería reunir a todos los que habían sido parte de su viaje. Sus 3 hermanos estaban allí con sus familias. Rodrigo había encontrado el amor con Rosa, una veterinaria que trabajaba en el rancho, y tenían 2 hijos pequeños. Esteban se había casado con Lucía, la contadora, y esperaban su primer bebé. Marcelo estaba comprometido con Ana, una de las entrenadoras asistentes. Doña Remedios, ahora de 75 años pero todavía fuerte, ocupaba el lugar de honor. Don Vicente, aunque retirado, también había sido invitado. Germán estaba allí con su esposa, doña Lupita del Salón de Belleza, don Melchor el Saurí, don Pancho el Herrero, todos los que habían creído en ella cuando no tenía nada. «Quiero hacer un brindis», anunció Valentina cuando todos tenían sus copas llenas. «Por las segundas oportunidades, por los rechazados, los subestimados, los que todos dijeron que no valían nada. Por Canela», añadió Germán levantando su copa. «Por la yegua que nos enseñó que el valor real no se ve en la superficie», continuó Valentina, sintiendo las lágrimas amenazar con salir. «Por mi padre, que sin saberlo me dio el mayor regalo de mi vida cuando me dejó lo que él consideraba basura». Rodrigo se puso de pie, con los ojos también húmedos. «Por mi hermana, que tuvo la grandeza de perdonarnos cuando no lo merecíamos».
que nos dio trabajo cuando no teníamos nada, que nos enseñó que la verdadera fuerza no viene de la arrogancia, sino de la humildad. Todos bebieron, y el sonido de las copas chocando llenó el comedor con música de celebración. Después de la cena, Valentina caminó sola hacia el potrero principal donde Milagro pastaba bajo las estrellas. El semental levantó la cabeza cuando la sintió acercarse. Relinchó suavemente en saludo. «Hola, mi campeón», dijo acariciando su cuello. «Sabes que todo comenzó contigo. Bueno, contigo y tu madre». Milagro apoyó su cabeza contra su pecho, como había hecho desde que era un potro recién nacido. El gesto simple, repetido 1000 veces, nunca dejaba de conmoverla. «Cuando mi padre me dejó a tu madre, creyó que me estaba castigando», continuó Valentina, hablándole al caballo como siempre hacía cuando necesitaba ordenar sus pensamientos. «Creyó que una yegua vieja y enferma era símbolo de mi inutilidad, pero se equivocó en todo». Miró hacia el rancho, las luces cálidas que salían de las ventanas, los establos bien mantenidos, las tierras fértiles que ahora producían alimento para una operación próspera. Canela no era inútil, era resiliente. Yo no era débil, era fuerte de maneras que él nunca entendió. Y tú, acarició la estrella blanca en la frente del semental. Tú eres la prueba viviente de que los finales pueden convertirse en comienzos. Al mes siguiente, Rancho Milagro fue presentado en la portada de Equinos de México, la revista más importante de la industria. El artículo contaba la historia completa: la herencia envenenada, la yegua desahuciada, el potro milagroso, la mujer que había construido un imperio de la humillación. Las solicitudes de entrenamiento se multiplicaron. Ahora había lista de espera de 6 meses para conseguir un lugar en el rancho. Propietarios de todo el país querían que Valentina trabajara con sus caballos problemáticos, los que otros entrenadores habían rechazado. «Tiene un don especial», decía el artículo citando a Germán Estrada. «Ve potencial donde otros ven fracaso. Y más importante, ella misma es prueba de lo que dice». Convirtió un rechazo en un triunfo. Universidades comenzaron a invitar a Valentina a dar conferencias sobre emprendimiento rural y empoderamiento femenino. Ella aceptaba selectivamente, siempre asegurándose de que el mensaje fuera claro. El éxito no venía de la venganza, sino del trabajo duro, la persistencia y la fe en uno mismo. Una tarde de primavera, casi 6 años después de aquella lectura del testamento, Valentina visitó el cementerio del pueblo. Se paró frente a la tumba de su padre, algo que había evitado hacer durante años. La lápida era simple: Artemio Solís López, padre, ganadero, hombre de la tierra. «Hola, papá», dijo finalmente. «Sé que nunca creíste que llegaría este momento, pero aquí estoy. Vine a decirte algo». El viento susurraba entre los árboles, llevando el aroma de las flores silvestres. «Te perdono», continuó, «no porque lo merezcas, sino porque yo lo merezco. Merezco vivir sin el peso de tu rechazo. Merezco ser libre del dolor que me causaste». Hizo una pausa, organizando sus pensamientos. «Me dejaste a Canela creyendo que era un castigo. Resultó ser la bendición más grande de mi vida. Me diste 5 hectáreas de tierra árida creyendo que morirían en ellas. Construí un rancho próspero. Me llamaste inútil, incapaz de producir nada de valor». Se rió suavemente. «Bueno, supongo que los hechos hablan por sí solos». Se arrodilló y colocó una flor sobre la tumba. «Pero aquí está lo más importante, papá. No construí todo esto para demostrarte que estabas equivocado. Lo construí porque descubrí quién soy realmente. Y resulta que soy fuerte, capaz, valiosa. Siempre lo fui. Solo necesitaba la oportunidad de demostrármelo a mí misma». Se puso de pie, limpiándose las rodillas. «Así que gracias, supongo, por la yegua inútil que cambió mi vida, por el rechazo que me obligó a ser independiente, por creer tan poco en mí que no tuve más opción que creer en mí misma». Cuando se alejaba, sintió algo que no había sentido en años: paz, verdadera paz. El rancho continuó creciendo. Para el 7º aniversario de aquella primera victoria en el derbi juvenil, Rancho Milagro
había producido 12 caballos ganadores de carreras importantes. La línea de sangre de Canela, una vez despreciada, ahora era buscada por criadores de todo el país. Valentina había comprado las tierras aledañas, expandiendo la operación a 50 hectáreas. Había construido una escuela de equitación para niños de bajos recursos del pueblo, ofreciendo clases gratuitas los fines de semana. Si yo pude aprender, decía a los niños en su primera clase, cualquiera puede. El talento ayuda, pero la determinación gana. Sus hermanos, que habían llegado como empleados desesperados, ahora eran socios minoritarios del negocio. Valentina les había ofrecido acciones después de 3 años de trabajo dedicado y transformación personal genuina. No porque lo merezcan por ser familia, les había explicado, sino porque se lo ganaron con sudor y humildad. Una mañana de domingo, Valentina estaba en los establos cuando llegó un visitante inesperado. Un hombre joven de unos 25 años, alto, con el cabello oscuro y los ojos grises de Germán Estrada. «Señora Solís, soy Pablo Estrada, nieto de don Germán», se presentó. «Acabo de graduarme de la universidad con un título en Administración de Negocios Ecuestres. Mi abuelo dice que usted está buscando expandir las operaciones. Vengo a solicitar un puesto». Valentina sonrió. La vida seguía su ciclo. Los jóvenes llegaban con sueños. Los viejos pasaban su conocimiento. Las historias se repetían, pero con finales diferentes. «Dime, Pablo, ¿qué te hace pensar que estás calificado para trabajar aquí?» «Honestamente», respondió el joven, «probablemente no lo estoy. No tengo la experiencia práctica que usted requiere, pero sí tengo algo más importante. Tengo hambre de aprender. Y mi abuelo me enseñó que en este negocio, la actitud vale más que el conocimiento técnico. El conocimiento se puede enseñar, la pasión no». Valentina vio reflejado en él algo de sí misma años atrás. El hambre, la determinación, la voluntad de demostrar su valor. «Estás contratado», dijo. «Empiezas mañana al amanecer y no llegues tarde». Esa noche Valentina se sentó en el porche de su casa principal, una estructura hermosa de 2 pisos con grandes ventanales que daban vista a los potreros. Sostenía una taza de té caliente y contemplaba su reino bajo la luz suave del atardecer. Milagro pastaba en la distancia, rodeado de sus crías y nietos, todos con la misma elegancia, la misma fuerza, la misma determinación que había heredado de Canela. La yegua inútil había creado una dinastía, la hija rechazada había construido un imperio, y la herencia envenenada había florecido en un jardín de victorias que continuaría creciendo por generaciones. Valentina sonrió, tomó un sorbo de su té y pensó en todas las mujeres que alguna vez fueron llamadas inútiles, incapaces, insuficientes. Pensó en todos los rechazos que se convirtieron en oportunidades, en todas las humillaciones que se transformaron en motivación. «Para todas ustedes», susurró al viento, «esto es prueba de que el final de alguien puede ser nuestro comienzo». Y mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, Valentina Solís, la mujer que transformó una yegua moribunda en un campeón nacional y 5 hectáreas de desprecio en 50 hectáreas de triunfo, supo algo con absoluta certeza. Las mejores victorias no son las que se logran contra otros, son las que se logran contra las versiones de nosotros mismos que creímos las mentiras que nos dijeron. Y esas victorias, esas son las que duran para siempre. ¿Te emocionó esta historia de superación? Dale like al video, suscríbete al canal y comenta qué parte te inspiró más. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que los finales pueden ser solo el comienzo de algo extraordinario. Nos vemos en la próxima historia inspiradora.